En el silencio sofocante del desierto de Amarna, los martillos golpeaban sin descanso contra las piedras. No construían, destruían. Cada golpe borraba un rostro, cada cincel arrancaba un nombre. Los trabajadores sudaban bajo el sol implacable, cumpliendo órdenes precisas: eliminar toda huella del faraón herético, como si nunca hubiera existido, como si sus 17 años de revolución hubieran sido un sueño febril del desierto. Akenatón, el rey que desafió a 3000 años de dioses, yacía momificado en algún lugar secreto del valle. Su ciudad utópica se desmoronaba bajo las arenas. Sus templos al Dios único eran demolidos piedra por piedra. Y sus hijas esposas, las reinas que fueron también sus víctimas, guardaban silencio en tumbas selladas para la eternidad. El cuerpo no miente, dicen, y el cuerpo de aquel faraón había sido esculpido en miles de relieves con una extraña belleza andrógina: caderas anchas, pechos desarrollados, rostro alargado y suave. No era la imagen tradicional del poder masculino egipcio. Era algo nuevo, inquietante, divino o monstruoso. Sus escultores lo mostraron besando a sus hijas, abrazando a su esposa, jugando con sus niños. Una intimidad jamás vista en el arte faraónico, una humanidad peligrosa. Pero cuando los martillos terminaron su trabajo, no quedó nada. Solo arena, solo silencio, hasta que, 3000 años después, un arqueólogo desenterró una tablilla de arcilla y leyó un nombre prohibido: Akenatón. El faraón maldito volvía a la luz. Esta no es la historia de un dios, es la historia de un hombre que se creyó Dios y devoró a su propia familia para alimentar su obsesión divina. Para entender cómo un faraón llegó a casarse con sus propias hijas, hay que retroceder al momento cuando aún era solo un príncipe secundario, llamado Amenhotep IV. Segundo hijo de Amenhotep III, no estaba destinado al trono. Su hermano mayor, Tutmosis, heredaría el imperio más poderoso del mundo conocido. Pero la muerte, esa vieja consejera de las dinastías, tenía otros planes. Cuando Tutmosis murió prematuramente, Amenhotep IV se convirtió en heredero de un reino que se extendía desde Nubia hasta el Éufrates. Un imperio construido sobre 3000 años de tradición religiosa, donde los sacerdotes de Amón controlaban más riqueza que el propio faraón. Templos que funcionaban como bancos, sacerdotes que gobernaban provincias enteras, dioses que exigían tributos infinitos. El joven príncipe había crecido observando aquella máquina de poder religioso con una mezcla de fascinación y repulsión. En los templos de Karnak había visto sacrificar miles de animales, mientras los pobres morían de hambre. Había visto a su padre arrodillarse ante estatuas de piedra, mientras las cartas de los aliados llegaban pidiendo auxilio desesperadamente. Dicen que fue en uno de esos amaneceres dorados del Nilo cuando Amenhotep IV tuvo su visión. El disco solar se alzaba sobre las aguas, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin templos. Pura luz, pura verdad. Y en esa luz, el futuro faraón vio algo revolucionario. Un Dios que no necesitaba ejércitos de sacerdotes, que hablaba directamente al corazón humano. Le puso nombre, Atón, y decidió que ese sería el único Dios de Egipto. Su padre, Amenhotep III, vio con preocupación las inclinaciones religiosas de su heredero. Intentó casarlo joven, buscarle distracciones, mantenerlo ocupado en cacerías y festivales. Pero cuando en 1353 a.C.
cuando el viejo faraón murió, ya era tarde para detener lo que se había gestado en el corazón de su hijo. Amenhotep IV ascendió al trono con un plan. No quería reformar la religión egipcia, quería demolerla y reconstruirla desde cero. Su cuerpo, extraño y andrógino, sería el símbolo de una nueva era. Su mente, obsesionada con la pureza divina, sería el templo del Dios único. Y su familia sería el laboratorio donde experimentaría con la sangre divina. Los primeros años de reinado fueron de una audacia que dejó atónito al mundo antiguo. Amenhotep IV no se contentó con ser faraón. Se proclamó profeta. No modificó algunas tradiciones. Las destruyó todas. Su primer decreto fue cerrar los templos de Amón. Su segundo, confiscar las propiedades de los sacerdotes. Su tercero, cambiar su propio nombre. Ya no era Amenhotep. Amón está satisfecho. Ahora era Akenatón, servidor de Atón. Y a su lado, radiante y misteriosa, estaba Nefertiti, cuyo nombre significaba la bella ha llegado. Juntos formaron la pareja más fascinante y perturbadora de la historia antigua. En 1348 a.C., 5 años después de su coronación, Akenatón tomó la decisión más radical de su reinado: abandonar Tebas, la capital tradicional, y construir una ciudad completamente nueva en el desierto. Un lugar donde nunca hubiera existido la contaminación de los dioses antiguos. Un laboratorio de pureza espiritual. La llamó Aketatón, horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. En apenas 3 años, 15.000 trabajadores levantaron una metrópolis en medio de la nada. Templos sin techos para que la luz de Atón cayera directamente sobre los fieles. Palacios con jardines imposibles, irrigados desde el Nilo. Talleres donde los artistas creaban un arte revolucionario. El faraón besando a su esposa, jugando con sus hijas, mostrando emociones, barriga, imperfecciones humanas. Era hermoso, era íntimo, era peligroso. Porque mientras Akenatón construía su paraíso en el desierto, el imperio se desmoronaba en las fronteras. Las cartas de Amarna, descubiertas siglos después, revelan la desesperación de los gobernadores. Los hititas atacan, los asirios avanzan, envía tropas. Pero el faraón estaba demasiado ocupado perfeccionando su revolución teológica para prestar atención a asuntos tan mundanos como la guerra. Nefertiti le dio 6 hijas: Meritatón, Mequetatón, Ankesenamón, Neferneferuatón Tasherit, Neferneferure y Setepenre. Ni un solo hijo varón. En cualquier otra época, esto habría sido una tragedia dinástica. Pero para Akenatón era una oportunidad. Si los dioses antiguos habían fracasado, si los matrimonios tradicionales no producían herederos varones, entonces era hora de experimentar con la sangre divina. Los dioses se casaban entre sí. Los dioses se reproducían consigo mismos. ¿Por qué no podía hacer lo mismo el representante de Atón en la tierra? La idea germinó lentamente, como un virus en la mente obsesionada del faraón herético. Sus hijas eran bellas. Sus hijas llevaban su sangre divina. Sus hijas podían ser las madres de una nueva raza de reyes dioses. Solo tenía que redefinir qué significaba ser padre y qué significaba ser esposo. En el año 12 del reinado de Akenatón, algo extraordinario y terrible sucedió.
Nefertiti desapareció de los registros oficiales. No murió, no se la menciona enferma, no se la destituye oficialmente, simplemente desvanece, como si la tierra se la hubiera tragado. Los relieves de ese periodo muestran algo inquietante. Donde antes aparecía Nefertiti junto al faraón en las ceremonias oficiales, ahora aparece Meritatón, su hija mayor. No como princesa heredera, sino como reina, con corona de reina, con títulos de reina, con la postura corporal de una esposa. Los arqueólogos han debatido durante décadas qué le ocurrió a Nefertiti. ¿Cayó en desgracia por no dar hijos varones? ¿Se opuso a las crecientes excentricidades teológicas de su esposo? ¿Murió en el parto de una séptima hija que no sobrevivió? ¿O tal vez descubrió los planes de Akenatón respecto a sus hijas y trató de detenerlos? Lo que sabemos es que Meritatón, de apenas 14 años, apareció súbitamente en el arte oficial, no como una niña jugando con sus hermanas, sino como una mujer adulta realizando funciones de reina. Los relieves la muestran participando en ceremonias religiosas, recibiendo delegaciones extranjeras e incluso compartiendo momentos íntimos con el faraón, que antes solo se mostraban entre esposos. Su cuerpo no le pertenecía ya, pertenecía al dios Atón, y Atón, a través de su representante terrenal, había decidido que el experimento de pureza divina requería una nueva clase de matrimonio. El primer decreto llegó discretamente. Meritatón sería elevada al rango de gran esposa real. Los sacerdotes de Atón, los pocos que quedaban, justificaron teológicamente la decisión. Los dioses se casaban con sus hijas para mantener pura la esencia divina. Ra se había unido a sus propias creaciones. Ptah había engendrado dioses de sí mismo. ¿Por qué el faraón divino no podía hacer lo mismo? Meritatón no tenía elección. Ninguna hija de faraón la tenía jamás. Pero esta vez, el sacrificio no era ser enviada a un reino extranjero para sellar una alianza política. El sacrificio era convertirse en esposa de su propio padre para preservar una revolución religiosa que se desmoronaba. La ceremonia fue privada, íntima, aterradora. Y cuando Meritatón quedó embarazada meses después, Aketatón proclamó que el hijo que naciera sería la nueva encarnación de Atón en la tierra. Un dios nacido de la pureza absoluta. Un ser sin contaminación de sangre extranjera. Pero los dioses, al parecer, tenían sentido del humor o de la justicia. Meritatón parió una niña deforme, una niña que murió a los pocos días, como si la naturaleza misma rechazara el experimento de su abuelo padre. Akenatón no se desanimó. Si un intento había fallado, había que perfeccionar el método. Tenía 5 hijas más, tiempo suficiente para crear la dinastía divina que Egipto necesitaba. La siguiente elegida fue Meketatón, la segunda hija, apenas 2 años menor que Meritatón. Los artistas de Amarna la habían retratado durante años como una niña alegre, jugando con sus hermanas, corriendo por los jardines del palacio. Pero en los relieves de los años 13 y 14 del reinado, Meketatón aparece súbitamente transformada. Lleva la peluca ceremonial de las reinas, los vestidos ajustados que acentúan la sexualidad femenina, las joyas que indican estatus matrimonial. Esta vez el embarazo llegó más rápido. Esta vez Akenatón estaba seguro de que el hijo sería varón. Esta vez los sacerdotes de Atón multiplicaron las ceremonias de purificación, los rituales para asegurar que el bebé naciera con la bendición divina completa. Pero cuando llegó el momento del parto,
en el año 14 del reinado, algo salió terriblemente mal. Los relieves de la tumba de Mequetatón muestran una escena que helaba la sangre a los egipcios, la joven reina yaciendo muerta en su lecho, mientras el faraón y la familia lloran sobre su cuerpo. A su lado, una cuna vacía. O tal vez no tan vacía. Algunos arqueólogos creen ver la figura diminuta de un bebé que no sobrevivió al parto. Mequetatón murió. Su hijo murió. Y con ellos murió algo más, la inocencia del experimento teológico de Akenatón. Porque la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era, ¿de quién era realmente ese bebé? ¿Del joven esposo oficial que le habían asignado a Mequetatón para mantener las apariencias? ¿O del faraón que la había convertido en su esposa secreta? La respuesta estaba en los huesos encontrados en la tumba. Análisis modernos sugieren que el bebé que mató a Mequetatón tenía deformidades consistentes con el incesto extremo. La pureza divina había producido monstruos, pero Akenatón aún tenía 4 hijas, y su obsesión divina aún no se saciaba. La tercera elegida fue Anque-Senamón, la más hermosa, según los relieves. La más joven también. Apenas 13 años cuando fue elevada al rango de gran esposa real, tras la muerte de Mequetatón. Esta vez, Akenatón decidió ser más cuidadoso. Anque-Senamón fue preparada durante meses. Dietas especiales, ceremonias de purificación, rituales para asegurar que su vientre fuera el recipiente perfecto para la semilla divina. Los mejores médicos de Amarna vigilaron cada aspecto de su salud. Los sacerdotes de Atón realizaron sacrificios diarios para que el dios bendijera la unión. Y esta vez el milagro pareció ocurrir. Anque-Senamón concibió. Su embarazo progresó sin complicaciones. Su vientre creció redondo y prometedor. Y cuando los astrólogos reales calcularon que el momento del parto coincidiría con el solsticio de verano, cuando Atón brillaba con más fuerza, Akenatón supo que finalmente había triunfado. Pero el niño que nació, no fue el Dios que esperaba. El bebé era varón. Eso era lo que Akenatón había deseado durante años. Pero era también algo más. Era enfermizo, débil, con deformidades que los médicos no sabían cómo explicar. Tenía el pecho hundido, la espalda curvada, las piernas arqueadas. Su llanto era extraño, como si algo en su interior estuviera roto desde el nacimiento. Los sacerdotes de Atón proclamaron que era una prueba divina, que el niño había nacido diferente porque estaba destinado a ser diferente, que sus deformidades eran en realidad bendiciones que lo marcarían como elegido de los dioses. Pero Akenatón sabía la verdad. La veía cada vez que miraba al bebé, cada vez que observaba cómo luchaba por respirar, cada vez que notaba que su desarrollo era más lento que el de otros niños. El experimento de pureza divina había producido exactamente lo contrario: impureza, degeneración, enfermedad. Le pusieron nombre: Tutankenatón, imagen viviente de Atón. Y aunque Akenatón lo proclamó como su heredero, algo dentro del faraón herético comenzó a quebrarse. No era solo la decepción por el estado del bebé, era la comprensión creciente de que su revolución religiosa estaba destruyendo todo lo que tocaba. Sus hijas se habían convertido en experimentos teológicos. Sus nietos nacían deformes o morían en el parto. Su esposa había desaparecido,
probablemente por horror a lo que estaba presenciando. Su imperio se desmoronaba mientras él jugaba a ser Dios en el desierto. Y Atón, el Dios único que lo había inspirado todo, permanecía en silencio. Los últimos años del reinado de Akenatón fueron de una melancolía que se percibía incluso en el arte oficial. Los relieves lo muestran más delgado, más encorvado, con una expresión de cansancio que no puede disimularse. Ya no aparece jugando con sus hijas. Ya no sonríe en las ceremonias. Ya no parece el visionario radiante que había desafiado al mundo. Anque-Senamón, su hija esposa, envejeció prematuramente. Los retratos de sus últimos años la muestran pálida, demacrada, con la mirada perdida de quien ha visto demasiado horror. Cuidaba al pequeño Tutankenatón con devoción desesperada, como si pudiera compensar con amor materno los errores genéticos de su concepción. Pero el niño seguía enfermando. Y Akenatón seguía obsesionado con la pureza divina. Algunos textos fragmentarios sugieren que el faraón herético consideró casarse también con sus dos hijas menores, Neferneferuatón Tasherit y Neferneferure, que planeaba un programa sistemático de matrimonios incestuosos para crear una raza completamente nueva de faraones dioses, una familia que fuera también un templo, una dinastía que fuera también un culto. Pero el tiempo se le agotaba. Los sacerdotes de Amón, exiliados, pero no derrotados, conspiraban en el sur. Los generales del ejército murmuraban sobre la debilidad militar del reino. Los gobernadores de las provincias enviaban cartas cada vez más desesperadas sobre la imposibilidad de defender las fronteras sin apoyo de la capital. Y en palacio, en los silenciosos corredores de Aketatón, el faraón, que había querido ser Dios, se consumía lentamente en su propia obsesión. El final llegó súbitamente, como llega siempre la muerte a los dioses que se olvidan de ser hombres. En 1336 a.C., en el año 17 de su reinado, Akenatón murió en circunstancias que los registros oficiales no explican. No hay descripciones de enfermedades, no hay relatos de batallas, no hay ceremonias funerarias grandiosas. Simplemente desapareció de los anales, como había desaparecido Nefertiti años antes. Su momia nunca fue encontrada. Su tumba, si existió, fue saqueada completamente. Su ciudad utópica comenzó a despoblarse antes incluso de que su cuerpo estuviera frío, porque Tutankenatón, el heredero enfermizo de apenas 9 años, fue rápidamente manipulado por los sacerdotes supervivientes de Amón. Le cambiaron el nombre a Tutankamón. Le trasladaron la capital de vuelta a Tebas. Le hicieron restaurar los templos que su padre había demolido. Y le ordenaron algo más: borrar sistemáticamente toda evidencia de la existencia de Akenatón. La orden fue cumplida con eficiencia aterradora. Los nombres del faraón herético fueron cincelados de todas las estatuas, estelas, templos, obeliscos. Sus relieves fueron tapados con mortero. Sus inscripciones fueron martilladas hasta volverlas polvo. Aketatón, la ciudad utópica, fue abandonada al desierto y utilizada como cantera de piedras. En las listas oficiales de faraones, la 18 dinastía pasaba directamente de Amenhotep III a Tutankamón. Los 17 años de Akenatón fueron borrados como si nunca hubieran existido. Anque-Senamón, viuda a los 22 años de su propio padre, fue casada a la fuerza con Tutankamón, su hermanastro. La misma sangre maldita seguía circulando,
pero ya nadie hablaba de experimentos divinos. Ya nadie mencionaba la pureza teológica. Solo se casaban entre hermanos, porque no había otra opción dinástica disponible. Tutankamón murió a los 19 años, probablemente a causa de las deformidades genéticas heredadas de sus padres abuelos. Su momia muestra fracturas múltiples, órganos malformados, evidencias de una salud frágil desde el nacimiento. Con él murió la línea directa de Akenatón. Las hijas esposas del faraón herético desaparecieron de los registros, probablemente enclaustradas en templos remotos o eliminadas discretamente para evitar que recordaran la época maldita. Y el desierto se tragó a Aketatón. Las arenas cubrieron los palacios, los templos, los talleres donde se había creado el arte más revolucionario de la antigüedad. Durante 3000 años, el viento silbó entre las ruinas sin que nadie recordara qué había ocurrido allí. Así terminó el faraón herético. No con gloria, no con batalla, no con apoteosis divina. Terminó con silencio, con olvido, con arena. Pero los muertos, a veces, se niegan a seguir muertos. En 1887, una campesina que buscaba fertilizante en las ruinas de Amarna encontró unas tablillas de arcilla. Eran cartas, correspondencia diplomática. Y en esas cartas aparecía un nombre que no figuraba en ninguna lista oficial de faraones: Akenatón. Los arqueólogos acudieron, excavaron, y poco a poco, como quien resucita un cadáver, fueron reconstruyendo la historia del faraón que se había casado con sus hijas para crear una dinastía divina. Encontraron los relieves donde Akenatón besaba a Meritatón con pasión de esposo. Descubrieron las tumbas donde Meketatón yacía junto a su bebé deformado. Desenterraron los textos donde se describían los matrimonios incestuosos como purificación de la sangre divina, y comprendieron que habían encontrado algo más terrible y fascinante que los tesoros de Tutankamón. Habían encontrado la prueba de que el poder absoluto, cuando se combina con obsesión religiosa, es capaz de devorar incluso el amor paternal. Akenatón no fue el primer faraón en casarse con parientes cercanas, pero sí fue el primero en convertir el incesto en experimento teológico, en justificar la violación de sus propias hijas como servicio divino, en sacrificar la humanidad de su familia en el altar de su obsesión mística. Los relieves de Amarna muestran escenas de una intimidad familiar sin precedentes en el arte egipcio. El faraón jugando con sus niños, besando a su esposa, mostrando emociones humanas. Pero esa misma intimidad se convirtió en su maldición cuando Akenatón decidió que lo divino justificaba lo monstruoso. Sus hijas no fueron esposas, fueron víctimas. Su revolución religiosa no fue liberación, fue esclavitud disfrazada de piedad. Su ciudad utópica no fue paraíso, fue laboratorio de horror. Y aún hoy, cuando los turistas visitan las ruinas de Amarna, el viento del desierto susurra entre las piedras rotas una advertencia que atraviesa los siglos. Cuidado con los hombres que se creen dioses, porque siempre terminan devorando a quienes más aman. Esta no es la historia de un faraón, es la historia de un padre que perdió el alma en nombre de la salvación, de un visionario que se convirtió en monstruo por salvar su visión, de un hombre que destruyó a su familia para construir su eternidad, y terminó siendo borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Akenatón quiso crear una religión que durara para siempre. Pero la eternidad, al parecer, tiene memoria selectiva, y hay nombres que prefiere olvidar. Sin embargo, 3000 años después,
Cuando los arqueólogos leen las cartas de Amarna y estudian los huesos deformados de los bebés incestuosos, el faraón herético vuelve a respirar, no como Dios, como advertencia. Porque hay revoluciones que se hacen con ideas, y hay revoluciones que se hacen con sangre. Akenatón eligió la sangre de sus propias hijas, y esa sangre, derramada en nombre de la pureza divina, manchó para siempre las arenas del desierto donde soñó construir el paraíso. Así mueren las utopías, no con explosiones, sino con silencio, no con mártires, sino con víctimas que nadie recuerda. Y a veces, solo a veces, con padres que se olvidan de ser humanos por intentar ser dioses.